Escalas termométricas. Bien, la medida de temperatura la vamos a hacer fundamentalmente en tres escalas: Kelvin, Celsius y Fahrenheit. No es que estemos midiendo cosas distintas, sino que asignamos en cada una de ellas a una misma situación de energía térmica para un sistema material distintos valores. La diferencia entre estas escalas es donde se empieza a contar. En el caso de la escala Kelvin, el punto más bajo es el cero, que es el cero absoluto. Es la temperatura en la que no habría interacción electrónica en la materia, de si ningún sistema puede alcanzar el cero absoluto. Este valor se corresponde con menos 273 Celsius y menos 460 Fahrenheit. En todas ellas, en todas las escalas, la característica fundamental es que se toman unos puntos de referencia. Tomando como referencia unos puntos como son el punto de congelación del agua, que sabemos que o por manera habitual es los 0 Celsius, y el punto de ebullición, que serían los 100 Celsius, la escala Kelvin se corresponde con estos valores de forma respectiva para 273 Kelvin son los 0 Celsius, 373 Kelvin son los 100 Celsius. Así, un grado Celsius se corresponde con un Kelvin. Sin embargo, en la escala Fahrenheit esto no es así. Los 0 Celsius se corresponden con 32 Fahrenheit y los 100 Celsius con 212 Fahrenheit. Esto debido en que en la escala Fahrenheit, entre el punto de congelación del agua y el de ebullición del agua, hay 180 divisiones en lugar de 100. Bien, pero para entenderla vamos a resolver situaciones concretas, ¿vale? Vamos a poner unos ejemplos de unos ejercicios que vamos a resolver y vamos a aprender a trabajar con ellas y cómo convertir de una escala a otra la misma valor energético. Bien, un ejemplo A, vamos a pasar, voy a poner parar, me he equivocado, borro un momentillo, no pasa nada, como siempre os digo, son los fallos del directo que vamos grabando in situ. Bien, vamos a pasar 27 grados Celsius a Kelvin y vamos a pasar también 123 Kelvin a Celsius. Como hemos dicho anteriormente, un Celsius se corresponde con un Kelvin. La única diferencia está donde se empieza a contar en esta escala. Vemos que para pasar de Celsius a Kelvin tenemos que la temperatura en Kelvin será igual a la temperatura en Celsius más 273, puesto que empezamos a contar, cuando ya hemos empezado a contar los 0 grados centígrados habíamos contado 273 Kelvin. La temperatura en Celsius equivale a la temperatura en Kelvin menos 273, con lo que rápidamente, de una manera muy fácil, podemos hacer los cálculos. Tanto para pasar los 27 grados centígrados a Kelvin, ojo que los Kelvin no se dice grados, y para ello simplemente tendríamos que sumar a 27 273. Esta temperatura en Kelvin equivale con 300 Kelvin, 27 más 273. De la misma manera, o mejor dicho, de una manera muy similar, vamos a pasar de Kelvin a Celsius, teniendo en cuenta que la temperatura en Celsius es la temperatura en Kelvin menos 273. Así, la temperatura en grados centígrados sería 123 menos 273, que equivale a menos 150 grados centígrados. Bien, una vez que ya habéis aprendido a pasar de Kelvin a Celsius y de Celsius a Kelvin, pues es conveniente que pasemos de otras escalas, como por ejemplo de la Celsius a la Fahrenheit y de la Fahrenheit a la Celsius. Aquí en un apartado C vamos a pasar 132 Fahrenheit a grados Celsius y vamos a pasar también 37 grados centígrados a Fahrenheit. La escala en Fahrenheit es una escala que se utiliza sobre todo en los países anglosajones. Nosotros utilizamos de manera general el grado Celsius y a nivel
científico el Kelvin. Pero bueno, no está de más aprender por aquello cuando vemos una serie americana o algo y nos dan la temperatura del clima en Fahrenheit y nos dicen 80 grados Fahrenheit y nos puede parecer una locura. Vamos a ver que no es una temperatura para nada elevada. Bien, la temperatura en centígrados se calcula como la temperatura en Fahrenheit menos 32 y dividido todo entre 1,8, puesto que el 0 grados centígrados se corresponde con 32 Fahrenheit que debemos restar, y la división entre el punto de ebullición del agua y el de congelación son 180 divisiones en lugar de 100, por eso la división entre 1,8. De la misma manera, la temperatura en Fahrenheit es igual a 1,8 por la temperatura de centígrados más 32. Vamos a calcular este apartado C, en el que vamos a ver que la temperatura en grados centígrados sería los 132 Fahrenheit menos 32 y dividido 1,8. Sería 100 entre 1,8, que nos va a quedar 55,5 grados centígrados. Para el apartado D, la temperatura en Fahrenheit sería 1,8 por la temperatura en grados centígrados más 32. Esto queda 1,8 por 37 más 32, que queda un total de 98,6, es decir, cualquier temperatura de un día normal de verano